Bien. Nos toca ver lo que son enfermedades reumáticas por microcristales y las vamos a clasificar en tres, pero primero vamos a dar un pequeño concepto general, que las artritis por microcristales, perdón, estoy admitiendo, es un trastorno de las articulaciones que se van a caracterizar por lo que su nombre indica, depósitos de estos microcristales que pueden ser de origen endógeno o exógeno y que van a desencadenar lo que es una respuesta inflamatoria inmune, inflamatoria más que todo, estimulando lo que es la cascada de coagulación en el lugar donde se va a producir, en este caso sería la parte de la membrana sinovial donde están los sinoviocitos, y esta respuesta inflamatoria pues va a ser el llamado a leucotrienos y polimorfonucleares, leucocitos, etcétera, que son lo que causa la inflamación, las interleuquinas, y van a producir lo que es el proceso inflamatorio y por ende la destrucción articular. Entre las enfermedades por depósitos de microcristales, perdóname por detrás, la clasificamos en tres cristales que conocemos, que son los cristales de urato monosódico, los cristales de pirofosfato de calcio y también tenemos a los cristales de hidroxiapatita cálcica. Estos cristales van a desencadenar en fase aguda los cristales de urato monosódico, también llamado monurato de sodio, nos va a desencadenar en una etapa aguda, por ejemplo, la gota úrica o también la gota aguda, y cuando ya cursa o pasa de ser aguda y ya se hace más crónica, más la repetición, inclusive hasta 10 años de evolución de una gota, pues ya tenemos a lo que es la gota crónica y que generalmente tiende a ser tofasia. Los cristales de pirofosfato de calcio nos van a dar en fase aguda lo que llamamos la famosa condrocalcinosis, que es la gota cálcica o también llamada pseudogota. Cuando se cronifica, puede dar una neuropatía crónica por cristales de pirofosfato de calcio, pero raramente encontramos pacientes que vienen a consultar de patologías crónicas, generalmente son agudas y recurrentes. Y los de hidroxiapatita generalmente va a estar caracterizado por depósitos en los tendones, que es lo que nos van a dar las tendinitis, las bursitis o las periartritis, porque no van a estar depositados dentro de la articulación, sino periarticular, por eso se llama periartritis. Y una característica de localización típica en los cristales de hidroxiapatita generalmente es en el hombro. Y cuando se cronifica, pues tenemos la artropatía crónica por hidroxiapatita. Estos son los cristales que tenemos en el microscopio, que son vistos por los microscopios de luz polarizada, que son los cristales de urato monosódico en un paciente con gota, que si ustedes ven, hay otro más bonito adelante que les voy a mostrar, que son en forma de agujas. Los cristales de depósitos de pirofosfato cálcico van a ser más de aspecto romboidal, y los cristales de hidroxiapatita de calcio van a ser teñidos por un rojo de alizarina, que esto generalmente se va a ver con microscopios, pero electrónicos, no de luz polarizada. Vamos a necesitar una tinción y miren este acúmulo rojo redondeado, que es el cristal de hidroxiapatita. La gota, que es una enfermedad por depósitos de cristales de urato monosódico, con la alteración metabólica de lo que son los niveles del ácido úrico que van a predisponer a la precipitación de estos cristales de uratos monosódicos. Va a caracterizarse especialmente por estos depósitos de cristales en las articulaciones o en los tejidos. Va a afectar predominantemente más a los varones que en las mujeres, y cuando afecta en las mujeres, puede ser mujeres de edad posmenopáusica, porque premenopáusica no tenemos descripción al respecto. Pueden darnos episodios agudos o crónicos. Ya cuando es crónico nosotros vamos a encontrar tofos en lo que es el tejido conjuntivo, y en algunos casos estos cristales pueden depositarse también a nivel de los planos intersticiales del riñón, al igual que según el tratamiento, cuando nosotros usamos, por ejemplo, el alopurinol, también puede precipitarse a nivel renal y bueno, nos va a causar lo que es la nefropatía, que es la nefrolitiasis por ácido úrico. ¿Cuándo vamos a decir que la hiperuricemia, que el paciente tiene hiperuricemia? Cuando normalmente
vamos a encontrar en un paciente normal varón, vamos a encontrar niveles hasta 6, 7, máximo 6 miligramos miligramos por decilitro de ácido úrico, y en mujeres vamos a considerar hasta 5. Cuando superan los 7, que en algunos laboratorios en varones son hasta 7, entonces ya vamos a estar hablando de un cuadro de hiperuricemia. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de estos pacientes con gota? Va a haber una elevación por un trastorno metabólico de lo que es el ácido úrico, entonces va a haber una elevación significativa de lo que son los niveles de ácido úrico en sangre. Esto va a ayudar a que se precipiten cristales de urato monosódico, todo este proceso se va a ir realizando en lo que es la parte de la articulación y de la membrana sinovial. Esta precipitación de los cristales de urato monosódico van a ser como los antígenos que van a estar reaccionando en nuestro organismo, entonces las células, que son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, que son las principales fagocíticas, van a querer y van a ir a fagocitar lo que son los cristales de urato monosódico, activando lo que son la cascada de complemento. Aquí no vamos a entrar en detalle del C3 y el C5. Y esta fagocitosis de los cristales va a hacer que se liberen radicales libres como los leucotrienos, que van a ser igual fagocitados por las células de neutrófilos, y los neutrófilos al fagocitar lo que van a hacer es liberar adentro de ellos lo que son las enzimas lisosomales, las van a destrozar y después va a producirse el fenómeno de netosis, que es la destrucción de los neutrófilos. Es como el sacrificio de los neutrófilos porque ellos mueren, explotan, y entonces liberan afuera lo que son las enzimas junto con lo que han fagocitado, y esto va a hacer que vengan mayor acúmulo de células, que son las células fagocíticas de naturaleza, en este caso los macrófagos, células dendríticas y otras células que van a ir a fagocitar. Se va a producir una respuesta inflamatoria a nivel de lo que es el sinoviocito, liberación de lo que son las interleucinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 1, la 6, la 8 y el TNF-alfa, produciendo lo que se llama lesión tisular. Entonces, al haber esta respuesta inflamatoria, va a haber mayor cantidad de fagocitosis de los cristales, y así el círculo vicioso, liberación nuevamente de radicales libres, y así es donde ocurre la lesión tisular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver pacientes con artritis aguda y artritis crónica. Se corta, chicos, un ratito, creo que es cuando admito. En los pacientes con artritis aguda, nosotros vamos a tener diferentes tipos de manifestaciones articulares. Generalmente va a ser una afectación monoarticular, y la crónica es la que les va a dar manifestación poliarticular generalmente, y siempre va a ser asimétrica. En algunas fases de artritis aguda, en algunos episodios, puede también hacer una evolución poliarticular, que es más rara porque es más frecuente monoarticular, pero según el contexto del paciente podría hacernos una poliarticular aguda. Se va a extender especialmente a una sola articulación, que es la más característica en el primer ortejo del pie, de la metatarsofalángica, que esa es una de las más características, aunque también puede extenderse a lo que son tarsos, a los tobillos y a las rodillas. La afectación articular de las manos también puede ocurrir, y sobre todo en pacientes ancianos de edad avanzada. Miren, acá tenemos una manito de un paciente con artrosis, con nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard, que esta cartílago, esta degeneración del cartílago tiende a hacer que los depósitos de estos cristales de urato monosódico se adhieran más a estas áreas. Entonces, en pacientes adultos que ya tengan, o ancianos que ya tengan esta osteoartritis, puede tener también esta gota afectación en manos.
Entonces la articulación se va a volver con la tetrada de Celso, secundario a la respuesta inflamatoria, o sea, vamos a tener calor, enrojecimiento y dolor al tacto de todo lo que son las articulaciones, y más o menos este proceso va a durar de 7 a 10 días. Este proceso no se va a desencadenar solo, vamos a tener desencadenantes de este proceso de artritis aguda, como por ejemplo el exceso alimentario de purinas, las carnes rojas, traumatismos, quizás algunas cirugías o alguna ingesta excesiva de etanol, especialmente la cerveza, que después también es rica en purinas, y algunas enfermedades graves como también falla renal, apoplejía, infartos agudos que pueden tener como desencadenantes un cuadro de artritis aguda. Y se ha visto mucho ahora con el tema del COVID, pacientes con gota crónica y que han enfermado de COVID, pues gatillan lo que es la respuesta inflamatoria y nos está costando mucho manejar ese tipo de pacientes, sobre todo por el dolor, que seguramente ya van a salir también estudios al respecto. En la artritis crónica generalmente se les va a presentar poliarticular, pero siempre va a ser una asimétrica. Y también vamos a poder encontrar ya lo que son los depósitos tofáceos periarticulares, que generalmente cuando no tenemos una gota activa y es crónica, los vamos a encontrar así. Nódulos de tofos que no son eritematosos, que están presentes pero no están con sinovitis. En mujeres podemos ver también una artritis crónica en un bajo porcentaje y especialmente en las posmenopáusicas de edad avanzada, que tengan hipertensión, osteoartritis o una insuficiencia renal leve o un consumo de diuréticos que van a ser más predispuestas a desarrollar niveles elevados de ácido úrico y la precipitación de los cristales de uratos monosódicos. A este tipo de gota nosotros nos vamos a referir como una gota secundaria, porque va a ser secundaria a la predisposición que tienen en estos tipos de pacientes. Y gota primaria ya es por el error genético del metabolismo del ácido úrico. No les voy a marear con gota primaria y secundaria, porque en realidad lo que yo quiero que aprendan es lo general con respecto a lo que es la gota. Pero les he traído un cuadrito nada más de la diferencia entre gota primaria y secundaria, que generalmente va a ser igual predisponente en hombres, más que en mujeres. El comienzo de la edad de la primaria va a ser entre 40 y 50 años, en cambio la secundaria, por el mismo hecho de tener osteoartritis, de ser una enfermedad degenerativa, hipertensión, insuficiencias renales leves, va a tener un comienzo más adulto de 60 a 70 años y por ende mayor comorbilidad. La presentación y la distribución topográfica en las primarias generalmente es monoarticular y oligoarticular, y en las secundarias tiende a ser más poliarticular. Sí, perdón, ¿alguien me está hablando? La evolución clínica es más grave de las secundarias por el mismo hecho de la comorbilidad y la edad, y la mayor parte de las veces vamos a encontrar tofos. Estos son los tofos que se ven en la gota. Miren cómo se ven los tofos con estas imágenes blanquecinas, que son como si estarían brotando los cristales. Acá tenemos otro tipo de tofos gotosos. Y no solamente a veces los encontramos en las articulaciones, sino también a veces en lo que es el pabellón auricular. Nosotros, según la evolución de la gota, vamos a tener un cuadro de hiperuricemia sintomática, donde su paciente va a tener niveles elevados de ácido úrico, o sea, mayor a 7 miligramos por decilitro, pero va a ser asintomático. Después tenemos el cuadro de un paciente con hiperuricemia, pero que haga una gota aguda, una artritis gotosa aguda, que generalmente las primeras pueden remitir solas o necesita tratamiento, pero normalmente se remiten fácilmente. Después tenemos la gota intercrítica, que es la gota que se va a dar mensualmente o capaz 3 veces al año, que es una de las más comunes. Y ya la gota crónica, tofacia, donde vamos a encontrar la imagen de los tofos que están viendo aquí o de los tofos en el dedito, ya son gotas crónicas más o menos con 10 o más años de evolución. Tenemos más fotitos de las imágenes de lo que son la gota. Miren cómo aquí tenemos los tofos, que se ven muy importantes, y la diferencia es que tienen nódulos, que son los nódulos con esos puntitos blancos, como si estuvieran brotando muchas veces el ácido úrico. Aquí se ve más clarito. Acá tenemos en el olecrano, también podemos tener en los piecitos, en ambos. Y esta es lo que les decía, la diapositiva donde se ve el cristal de urato monosódico, que es un cristal en forma de agujita, que aquí es bris refringente, que eso ya no lo vamos a ver, pero se ve en microscopio
electrónico. Entonces el diagnóstico definitivo, cuando nosotros confirmemos que el paciente tiene una artritis gotosa, es la evidencia en el microscopio de estos cristales de urato monosódico. Si no tenemos evidencia, no podemos ver el líquido sinovial y no podemos ver el cristal, tenemos también de ayuda la clínica, que nos va a ayudar bastante en los niveles de laboratorio en ácido úrico, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico por laboratorio? Vamos a aspirar con aguja fina este depósito. Podemos aspirar la parte de lo que es el tofo. También podemos aspirar, no solo eso, sino también podemos aspirar rodillas o la lesión de las metatarsofalángicas, y es que así vamos a evidenciar lo que son estos cristales de urato monosódico en forma de aguja. En el líquido sinovial, aparte, vamos a encontrar un líquido inflamatorio de 2.000 a 50.000 células, por ejemplo, a predominio polimorfo nuclear. El diagnóstico imagenológico en pacientes con gota crónica, vamos a tener, por ejemplo, esto, que es lo más llamativo, que son son erosiones que van a estar generalmente dados en tofos. Miren como aquí en la parte blanda, ustedes ya ven una densidad aumentada. Esos son tofos. Debajo de un tofo, generalmente siempre va a haber erosión, va a haber un daño marcado. Y entonces se van a ver estas erosiones en sacabocado, y una característica que los bordes van a ser sobresalientes, los márgenes óseos. Aquí erosión, 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 erosión en sacabocado. Este es el dedito erosionado, que lo estamos viendo en forma ampliada, pero miren cómo está el tofo en parte blanda, que se ve muy claramente, y también en algunas circunstancias pueden verse estos redonditos, que son los famosos quistes óseos. Las erosiones, miren esta erosión debajo de un tofo gigante, que prácticamente es una erosión muy, muy cruenta, donde hay un pedazo de hueso que le estaría faltando de tan grande erosión. Tenemos más masas calcificadas, que son los tofos, que vamos a ver. Miren acá el tofo, que se ve muy evidente, y miren abajo del tofo cómo se ve esta erosión. Esta erosión sí es muy marcada, es una erosión en mordedura de rotos sacabocados. Este ya es un sacabocado grande, y aquí tenemos las de mordedura de rata, relacionadas a la imagen del tofo. El tratamiento, vamos a hacer un tratamiento con medidas generales y un tratamiento, y el objetivo del tratamiento va a ser, primero, finalizar el ataque agudo, que nosotros vamos a hacer primero el ataque agudo con antiinflamatorios o corticoides, colchicina, y después en la segunda fase ya vamos a entrar a lo que es disminuir los niveles del ácido úrico. Tenemos que prevenir lo que son las recurrencias dando colchicina por lo menos unos 3 meses y prevenir las complicaciones. Dentro de las medidas generales, le vamos a decir al paciente que haga reposo de la articulación afectada mientras dure la inflamación, dieta libre en purinas, entonces vamos a bajar el consumo de alcohol, el consumo de carnes rojas, cerveza especialmente, disminuir el peso porque viene muy relacionado también con la elevación de los niveles de triglicéridos y colesterol, evitar los diuréticos porque los diuréticos van a hacer que se elimine más rápidamente lo que son la cantidad o la excreción, la sobreproducción de los niveles de ácido úrico, y pueden formar lesiones de nefrolitiasis a nivel renal, y siempre asegurarnos que nuestro paciente tenga una diuresis adecuada, más de 2 litros por día. En cuanto a los antiinflamatorios que podemos usar, tenemos muchos, como por ejemplo el naproxeno, el ibuprofeno, el ketoprofeno, diclofenac, indometacina va muy bien también con los pacientes, y si no responden ya podemos dar mano a lo que es el piroxicam, el meloxicam, heterocoxib y otros costos. El tratamiento farmacológico, cuando nosotros tenemos una afectación monoarticular, cuando hay una monoartritis, hay una inflamación de una sola articulación, nos puede ayudar mucho a hacer una artrocentesis, sacar un poco de líquido sinovial y hacer infiltración con corticoides, que va a aliviar bastante el dolor. Pero cuando ya tenemos más de una articulación afectada, ya es una poliarticular, entonces podemos iniciar corticoides, ya sea única dosis intramuscular. Nosotros no tenemos triamcinolona en nuestro medio, usamos lo que es el famoso cronocorticoid, que tiene betametasona fosfato y dipropionato, que se usa única vez también. O podemos usar dosis de prednisona, los primeros días un poquito dosis alta, y luego ya ir bajando la dosis hasta tratar de discontinuar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que estudiar en un paciente que tiene hiperuricemia y que tiene ataques agudos recurrentes como 2
por decir 3 o más al año. Entonces vamos a estudiar la parte renal, vamos a estudiar cómo están los niveles de ácido úrico en la orina, que nos van a servir sobre todo para ver si es que hay una disminución de la excreción del ácido úrico a nivel renal o hay una sobreproducción de ácido úrico y por eso es que nosotros tenemos el acúmulo de él o tenemos la hiperuricemia. Si su paciente tiene menos de 600 miligramos en 24 horas de ácido úrico, vamos a decir que hay una disminución de excreción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Favorecer la excreción renal de niveles de ácido úrico. Si nuestro paciente tiene más de 600 miligramos en 24 horas con dieta libre en purinas y más de 800 inclusive, ya vamos a hablar de lo que es una sobreproducción de la formación de ácido úrico. Esto es un mapa conceptual de cómo pueden afrontar un paciente con gota aguda en atención primaria. Primero vamos a hacer, siempre les digo, el ataque agudo y después recién vamos a ir a tratar el tratamiento de la hiperuricemia. Y después siempre tenemos que hacer una profilaxis del ataque agudo, sobre todo en pacientes que tienen una gota recurrente. Para el ataque agudo, frío local, reposo, antiinflamatorios, que podemos usar dosis alta y luego vamos disminuyendo la dosis. Y si no está contraindicado, usamos antiinflamatorios y colchicina. Pero si está contraindicada la colchicina, nos apoyamos con corticoides. Hasta que mejore lo que es el ataque agudo. Después colchicina la vamos a usar en nuestra terapia de ataque agudo, de profilaxis, que ahora les voy a explicar. Una vez que pase el ataque agudo, arrancamos con lo que es el tratamiento de la hiperuricemia mediante agentes úricos, como por ejemplo el allopurinol y en nuestro medio, por ejemplo, benzopromalona, probenecid, que son otros, que pueden ser usados también como alternativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes para usar tranquilamente lo que es el allopurinol? Que sea menor de 60 años, que tenga una función renal normal, que tenga una déficit de excreción de ácido úrico, que sea bajo, menor a 700 miligramos en 24 horas, y que no tenga historia de nefrolitiasis. Entonces, si cumple con estos requisitos, podemos usar tranquilamente el allopurinol. Después podemos hacer una terapia de profilaxis de ataque agudo, principalmente con colchicina, que generalmente si es bien tolerado, vamos a usarla entre 1 a 3 meses, y si el paciente durante este tiempo no ha tenido ningún evento de gota aguda, entonces ya lo podemos discontinuar la colchicina. Si su paciente está contraindicada la medicación con colchicina, pues podemos usar dosis bajas de lo que son analgésicos antiinflamatorios porque no nos queda de otra. Otra patología de enfermedad por depósitos de cristales es la artropatía por cristales de pirofosfato de calcio, que nos van a dar la famosa condrocalcinosis, también llamada pseudogota o condrocalcinosis o gota cálcica. Esta enfermedad es un trastorno metabólico que se va a caracterizar por el aumento o depósito de pirofosfato de calcio en las articulaciones, cartílagos y fibrocartílagos de diferentes articulaciones. Esta es una imagen de una foto de artroscopía de cómo se ven los cristales, que generalmente son romboidales. Va a ser indistinta epidemiológicamente tanto en sexo y en razas. Generalmente se va a caracterizar dado en personas mayores de 65 a 75 años, y un paciente que sea mayor de 85 años va a tener 30 a 60 veces más el porcentaje de prevalencia de que puede tener una condrocalcinosis. Si un paciente empieza tarde con síntomas poliarticulares, ya su paciente tiene entre 75 y 60 años para arriba, entonces, aparte de pensar en una artritis reumatoidea del geronte, entraría un diagnóstico diferencial, la pseudogota. Puede tener manifestaciones clínicas en el ataque agudo y también puede ser crónico y también puede estar relacionada con artrosis en pacientes que tienen enfermedad degenerativa. ¿Qué es lo que va a pasar en la artritis aguda? Generalmente en una artritis aguda por depósitos de cristales de pirofosfato de calcio va a ser como la gota aguda, monoarticular, o también puede ser una oligoarticular, que va a alcanzar un máximo de inflamación dentro de lo que son las 24 horas
y puede inclusive hacer fiebre y escalofríos en algunos pacientes. ¿Dónde se va a localizar? Hemos dicho que la gota es más característico en el primer ortejo del pie. En la pseudogota se va a localizar generalmente en rodillas, en pelvis, en muñecas, en el ligamento triangular del carpo, puede ser en hombros también y en tobillos, y puede ser una causa más frecuente de artritis en mayores de 65 años, que es lo que les decía. En el laboratorio vamos a tener parámetros inflamatorios elevados, proteína C reactiva, eritrosegmentación positiva, y en el líquido sinovial vamos a tener un líquido inflamatorio. Y esto es, anótense, pregunta de examen. El líquido inflamatorio van a tener en dos patologías, en la gota, en la pseudogota, pero en la de cristales de hidroxiapatita, ustedes van a tener un líquido mecánico a predominio de mononucleares. En la de gota y en la de pseudogota van a tener un líquido que va a ser de características inflamatorias y a predominio de polimorfonucleares, por eso es inflamatorio. Tenemos la artropatía crónica, donde se va a caracterizar casi prácticamente igual que en la gota. Hemos dicho que la aguda, la afectación puede ser oligoarticular o monoarticular. En la crónica generalmente va a ser poliarticular o también oligoarticular, y puede estar acompañada también de afectación del estado general, puede inclusive tener fiebre y elevación de los parámetros inflamatorios, eritrosegmentación y proteína C reactiva. Cabe hacer el diagnóstico diferencial, ya que es una poliartritis con lo que es artritis reumatoidea, que para eso les va a ayudar mucho la evidencia de los cristales de líquido sinovial, el factor reumatoideo y el anti-CCP, al igual que las radiografías que nos van a ayudar bastante. También podemos relacionar una artritis por depósitos de cristales con lo que es la artrosis, porque al igual que en la gota, los pacientes van a tener estos depósitos de cristales de pirofosfato de calcio, van a tener, se podría decir, van a tender a asentarse sobre lo que es la artropatía crónica degenerativa a esos niveles y puede desencadenar un ataque de gota también. Y aparte, como los pacientes son mayores, especialmente, la mayoría va a tener artrosis. ¿Dónde se va a localizar? En la articulación radiocarpiana, en la femororotiliana, en la glenumeral y el codo. Acuérdense que la artrosis no compromete articulación radiocarpiana, que es lo que hablamos. La artritis sí. En este caso, la artritis por depósitos de pirofosfato de calcio asociadas a artrosis compromete la articulación radiocarpiana. Otro punto para que tengan en cuenta, es un diagnóstico diferencial importante. Y bueno, y para el diagnóstico nos va a ayudar mucho la presencia de los cristales de urato de pirofosfato cálcico en el líquido sinovial. Y hay estudios que dicen que los pacientes que tienen artrosis y aparte condrocalcinosis van a requerir con más frecuencia lo que son las prótesis en las articulaciones, especialmente en rodillas. Tenemos enfermedades que van a ser enfermedades que van a estar asociadas a depósitos de pirofosfato de calcio, donde ustedes en el interrogatorio pueden tener pacientes, por ejemplo, que tienen alta probabilidad de hacer este tipo de enfermedades, como por ejemplo los pacientes que tienen hipoparatiroidismo primario, la hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalciuria, el hipotiroidismo, la gota, traumatismos localizados, amiloidosis, podemos síndromes de hipermovilidad, tratamiento prolongado con corticoides y edad avanzada van a tener una alta probabilidad de tener enfermedad por depósitos de pirofosfato de calcio. Tenemos moderada probabilidad en algunas enfermedades como es el hipertiroidismo, la litiasis renal, por ejemplo, la hiperostosis esquelética difusa idiopática, que pueden tener una moderada probabilidad de tener enfermedad por depósitos de cristales. Y tenemos las de baja probabilidad o improbables, que no las vamos a ver porque lo que nos interesa son las probables. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Muy característico de lo que es la condrocalcinosis, que esto siempre, y les he preguntado también en práctica, ¿cuándo vamos a ver condrocalcinosis? Cuando hay calcificaciones en 3 lugares fundamentalmente, en la rodilla, en la sínfisis del pubis y en el ligamento triangular del carpo. Acá tenemos en la rodilla, miren la calcificación clara que vemos en lo que es la articulación.
en toda la articulación. Aquí se ve muy clarito como un doble rodete y también acá en esta radiografía. ¿Dónde vamos a ir a buscar los cristales de pirofosfato de calcio? En las rodillas, ya hemos visto, en el cartílago articular y en los meniscos, en las caderas a nivel de la sínfisis del pubis, pero también puede haber en el labrum acetabular, en el pubis, que es una de la tríada característica, en la muñeca, en el ligamento triangular del carpo, y en la columna también vamos a poder encontrar calcificaciones en los discos intervertebrales de la columna lumbar y dorsal. Esta es la tríada clásica: condrocalcinosis, que es la calcificación del fibrocartílago de las rodillas, del ligamento triangular del carpo y de la sínfisis del pubis. Ligamento triangular del carpo calcificado. A nivel de la cadera tenemos en el labrum acetabular esta imagen de la calcificación. Tenemos los anillos fibrosos de los discos intervertebrales, donde están las cabecitas de las flechas, en radiografía de frente y también radiografía de perfil. El diagnóstico va a ser la identificación mediante el estudio del líquido sinovial de los cristales de pirofosfato cálcico, que son estos romboides que ven acá. El tratamiento prácticamente igual que la gota, en episodios agudos, antiinflamatorios, corticoides. En episodios que son muy recurrentes podemos hacer profilaxis con lo que es la colchicina. En episodios poliarticulares podemos dar mano a lo que son los glucocorticoides en periodos o en regímenes cortos. Y si es una artropatía muy destructiva, de gran progresión, podemos hacer tratamiento de sustitución, podemos hacer viscosuplementación o también en algunos casos ya tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia que va a existir entre la gota y la pseudogota? Son diferencias muy marcadas, como por ejemplo que la gota principalmente va a afectar a la articulación del dedo gordo del pie, en cambio la pseudogota a rodillas, muñecas, puede afectar los nudillos, puede afectar las metatarsofalángicas, la sínfisis del pubis, la cadera, la columna, han visto bastantes lugares. Los cristales en la gota son los cristales de urato monosódico y en la pseudogota los cristales de pirofosfato de calcio. Los niveles de ácido úrico en la gota van a estar aumentados y en cambio la pseudogota normales, y la gota va a llegar a ser más crónica o va a tener mayor cronicidad, dando mucha poliartritis. En cambio la pseudogota generalmente tiene episodios agudos, pero sí recurrentes, y rara veces son crónicas. Tenemos la otra patología que son los cristales de hidroxiapatita, que es una enfermedad por depósitos de estos cristales en las bursas o en los tendones. Característica típica, por ejemplo, es la periartritis, el famoso hombro congelado, porque como su nombre lo indica, es periarticular calcificada, es una de las características más frecuentes, y la localización más frecuente es en el hombro. También puede ser rodilla, son dos localizaciones nada más que podemos encontrar en hidroxiapatita, hombro y rodilla, y siempre en tendones o bursas o periartritis. El dolor va a ser intenso y se va a parecer mucho a los famosos dolores del manguito rotador, del supraespinoso, y puede ser desencadenado por traumatismos o mucha actividad física o algunos microtraumas. El diagnóstico va a ser un cuadro compatible con tendinitis o periartritis y la evidencia radiográfica de la calcificación periarticular con la artropatía destructiva del hombro o de la rodilla. Miren esta calcificación que nosotros encontramos a nivel de lo que es el manguito rotador del supraespinoso, y miren esta otra calcificación. Es muy diferente a la condrocalcinosis y les he traído fotos para que vean al respecto. Acá tenemos la calcificación que ustedes van a encontrar mucho más gruesa, periarticular, no es del cartílago articular, porque si no estaríamos viendo aquí. Y si hace ecografía, que tenemos una ecografía con aumento del líquido sinovial, el depósito de los cristales de hidroxiapatita, que después podemos hacer una artrocentesis o sacar líquido de la bursa, como en este caso que es una punción guiada, y están sacando líquido de lo que es la bursa, y estudiamos y examinamos el cristal de hidroxiapatita. Y acá les he puesto cristales de pirofosfato de calcio. Este cristal de pirofosfato de calcio, miren la diferencia en el hombro. Tenemos el doble contorno que vamos a encontrar en la articulación, porque esta es del fibrocartílago articular, y en cambio la de hidroxiapatita de la bursa o el tendón o periarticular, fuera de la articulación. No hay dónde confundirse cuál es cuál.
El diagnóstico, aparte del el diagnóstico radiológico por imagen, pues es la evidencia del cristal que vemos acá de pirofosfato de hidroxiapatita. El tratamiento vamos a hacerlo igual con antiinflamatorios en la etapa aguda y corticoides. Y si no cede, podemos después con el tiempo plantearnos sacar la bursa, hacer una bursectomía, en este caso subacromial, digamos en el hombro, o también algún tratamiento de artroscopía, si no sería en la respuesta al tratamiento. Y para terminar, esta es la última diapositiva, donde vemos las diferencias de la artritis por microcristálica. Miren, en la forma de los microcristales, romboidales en el calcio, pequeñitos redondeados en el hidroxiapatita y en agujas de urato monosódico. El líquido sinovial inflamatorio a predominio de polimorfonucleares en la de pirofosfato de calcio, en la de urato monosódico inflamatorio también a predominio de polimorfonucleares, y la de hidroxiapatita es un líquido mecánico a predominio de mononucleares, no de neutrófilos. La radiografía muy clara, han visto, la condrocalcinosis va a dar el pirofosfato de calcio, la clasificación de los condrocartílagos. La hidroxiapatita, la distrofia de clasificaciones distróficas que van a estar en tendinitis periarticular o bursitis, y ya la de gota vamos a tener las famosas erosiones que no hay donde perderse en sacabocado y también los quistes óseos. La localización más frecuente de los cristales de pirofosfato de calcio vamos a tener en la rodilla, en la muñeca, en el tobillo y también que tenemos acá en la sínfisis del pubis. De hidroxiapatita en el hombro principalmente, pero también puede haber en la rodilla. Y de la de urato monosódico, la localización más frecuente va a ser en la primera metatarsofalágica. El diagnóstico se van a hacer todos por microscopio, la única diferencia que la de hidroxiapatita vamos a necesitar un microscopio electrónico. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría que les aclare? Doctora, una preguntita. Dijo el líquido en la gota, ¿cómo estaba? En la gota es un líquido inflamatorio a predominio de neutrófilos polimorfonucleares. Y en los de cristales de pirofosfato de calcio igual. Y en el de hidroxiapatita hay una diferencia, porque el líquido sinovial vamos a tener de características mecánicas y las vamos a tener con predominio de mononucleares. Gracias, doctora. ¿Por qué? Doctora, eso es en gota, ¿no es verdad? La característica mecánica. Características del líquido mecánico va a ser en la de depósitos de cristales de hidroxiapatita. En las características del líquido inflamatorio va a ser en la gota y en la pseudogota. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda? Nada, bien. Doctora, Bueno, sí, va dime. a subir esas diapositivas al portal, ¿cierto? Sí, esta noche ya lo subo al portal. Gracias, doctor. Todos los temas se han revisado, no falta ninguno, están todos en el portal. Hoy día en la noche ya subo estas y el jueves nos vemos, chicos, a las 7 de la noche para la clase que nos va a tocar lo que son fibromialgia y los síndromes mielofaciales, que también es una clase muy cortita. Nos vemos, chicos. Yo ya les voy a pasar en este momento la clase de mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Chicos, chao. Gracias, doctora.